Tengo en la línea telefónica a Penilei Ramírez, a quien saludo con muchísimo gusto, con toda la admiración, querida Penilei. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, saludos para ti, saludos para toda la audiencia. Cuéntanos un poco sobre esta investigación y estos clientes de la Comisión Federal de Electricidad, dos empresas pues pequeñas para la cantidad de energía que compran a la CFE. ¿A quién se la revenden o cuál es la idea, querida Penilei? Después de la reforma energética más reciente durante la administración de Enrique Peña Nieto, entraron en vigor nuevas regulaciones que permiten que la CFE, a través de CFE Generación, venda potencia, o sea, haga contratos, que esos contratos se hacen por potencia, es decir, en megawatts, y que estas compañías que son intermediarias, comercializadores, no suministradores y generadores, puedan revender esa energía a otros clientes finales, como se les llama en la jerga técnica. Voy a tratar de no meterme demasiado en esa parte Sí, técnica, claro. pero en resumen lo que se puede hacer, lo cual es perfectamente legal, es que esas empresas compren energía a la CFE y vendan energía a consumidores finales. Eso es legal, ocurre con frecuencia, y tan es legal que hay un registro nacional en el SENACE, en el cual uno puede rastrear de manera pública, es decir, cualquier persona puede meterse a la página y buscar cuáles contratos se han firmado entre CFE Generación 1, en este caso Generación 2, y estos intermediarios, y luego qué hacen estos intermediarios, a quién se lo venden. Eso también está en la página, de manera que uno puede, todo esto que estamos hablando lo puede verificar uno mismo en estos registros públicos abiertos y que están accesibles a cualquier persona. Yo Ok. el ejercicio que hice fue seguir una empresa, es una multinacional holandesa de energía que se llama Vitol, que admitió en una corte de Estados Unidos en diciembre de 2020, durante una negociación judicial, parte de su responsabilidad en un caso por el cual se le acusaba en esta corte de Estados Unidos a Vitol de haber pagado sobornos en varios países de la región para obtener contratos, un modelo similar al que conocimos en el caso de Brecht, seguro el público lo recordará. Entonces, esta empresa hace una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y acepta pagar una multa de $135 millones. ¿Qué decía sobre México esta acusación? Decía que durante el periodo entre 2015 y 2020, es decir, todavía en la administración actual, varios funcionarios de esta empresa llamada Vitol habían pagado sobornos a funcionarios del gobierno mexicano para obtener contratos de energía. Se ha publicado que estos contratos habrían sido en Pemex para el suministro de etano. Y después de que ocurre esto, en diciembre de 2020, es decir, que se llega a este acuerdo judicial y Vitol, digamos, acepta parte de su culpa en el momento que acepta pagar la multa, no se inhabilita propiamente a Vitol, es decir, nunca hay un oficio diciendo está inhabilitado para hacer contratos con el gobierno mexicano, pero sí Pemex le cancela los contratos que tenía con esta empresa, con Vitol. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad, no hacía ningún anuncio, pero también le deja de vender energía. Y lo que yo hice con este trabajo es ver qué hizo Vitol después de eso. Y lo que me encuentro es que a partir de diciembre de 2020 Vitol deja de comprarle energía directamente a CFE, energía que antes compraba a CFE y revendía a estos otros consumidores finales, y después de esto lo que hace es que empieza a comprarle energía a otras empresas, y estas dos pequeñas empresas, Upalú y Teo Energy, que funcionan con los nombres comerciales de Traeon Energy y Q Energy, empiezan a comprarle directamente a CFE y después empiezan a venderle a Vitol, y Vitol después le sigue vendiendo a sus clientes anteriores. Es decir, se agrega, si pensáramos en las capas que uno se pone cuando tiene frío, se agrega Claro. una tercera capa, es decir, CFE ya no le vende directamente a Vitol, sino CFE le vende a estas empresas le venden a Vitol, Vitol le vende a sus clientes de siempre. Entonces yo busqué a todos los implicados preguntando directamente si estas empresas solamente están haciendo una triangulación del negocio. Ellos me dicen que no, aunque los documentos muestran claramente esa ruta que he mencionado. Y el siguiente paso fue averiguar, bueno, ¿quiénes son estas empresas? ¿Cómo logran pasar de que no les vendían nada a que les vendan estas cantidades tan grandes de energía que, como bien tú señalaste, servirían más o menos para equipar, para suministrar 2 años y medio
al metro de la Ciudad Al de metro. México, de ese tamaño, o casi a 3 refinerías. O sea, de ese tamaño es la Wow. energía que le están vendiendo. Entonces, cuando me pregunto quiénes son estas empresas, pues encuentro que son empresas que existían desde la administración anterior, pero que no habían tenido ese nivel de contratos y de negocio. Hasta ahora no sabemos qué garantías le ha pedido ni cuánto le ha pedido de garantía a la CFE para asegurarse de que estas empresas le van a poder pagar. Recordemos que es un contrato en el cual la empresa le compra a la CFE, de manera que la empresa tiene que demostrar que puede pagar ese dinero en el orden de más de 2.000 millones de pesos al año. Y también cuál es el precio al que se le están vendiendo y, por tanto, cuál es el margen de ganancia que están teniendo estas empresas. No lo sabemos aún, pero me parece importante, por lo menos en esta primera columna sobre el caso. Yo no sé si habrá material después para otras, pero por lo menos en este momento plantear que esto está pasando, que esta es la manera como Vitol ha logrado seguir haciendo contratos con la CFE después de este escándalo mayúsculo en Estados Unidos, y también que han surgido en el negocio estas dos pequeñas empresas que pues las oficinas son oficinas prácticamente virtuales, los teléfonos, si uno llama por teléfono no contestan, digamos, no tienen un perfil de alto nivel como el que pensaríamos para un tipo de negocio de este calibre. Sí, claro, uno pensaría de menos un edificio, ¿no? O sea, si estás comprando 240 megawatts de energía para darle energía al metro, de menos un edificio, pero tengo entendido que ni el edificio, o sea, un vigilante por ahí nada más en una oficina casi como coworking, ¿no? Sí, una de las oficinas, la que más le ha vendido Ajá. a Vitol y ha comprado a CFE 200 megabytes, están en una oficina en Polanco, que es un edificio en efecto de coworking, hay otros negocios, y no es coworking precisamente, pero es ese modelo, y en la oficina no contestan, el teléfono suena como desconectado. Yo pude hablar con el guardia del edificio y me dijo que a veces iban, que a veces no iban, que desde la pandemia, le digo, oiga, pero no había una secretaria por lo menos o alguien. Sí, claro. Me dijo, no, ellos casi no vienen. A ver, si son comercializadores no necesitas una gran planta de empleados, porque pues tú básicamente eres un intermediario, pero sí pensaría yo que por lo menos tienes un lugar, digamos, una cosa un poco más formal. Igual con la otra empresa que está ubicada en un edificio en Santa Fe, que tiene una pequeña oficina también, que comparte con otros un despacho de arquitectos, pero no tiene por lo menos un perfil empresarial, digamos, y esto lo que hace es que uno se pregunte algo, o sea, refuerza la pregunta de qué garantías ha pedido la CFE, cómo se está asegurando la CFE que les van a pagar, cómo se tomó la decisión de contratar a estas empresas y sobre todo qué precio les están dando. ¿Qué te dice la CFE? ¿Te pudieron responder algo? ¿Hay alguna réplica sobre este tema? O sea, antes de publicarlo los contactaste, ¿no? Yo les mandé un cuestionario, los busqué desde la noche del jueves, la columna salió el sábado, el viernes les envié un cuestionario con estas preguntas, que además hice un hilo en Twitter y puse cuáles eran las preguntas, que son básicamente esas que te estoy mencionando. No he tenido respuesta hasta ahora de ellos, pero sí me parece que es importante. Ellos dicen, la empresa, logré hablar con uno de los managers de una de las empresas, ellos me dicen que los acuerdos son confidenciales, que los precios son confidenciales, que yo debo entender que así funcionan estos negocios y sí, en efecto así funciona. Pero desde la autoridad me parece que es importante entender por lo menos cómo fue la toma de decisión para elegir a estas empresas y sobre todo qué precio les está dando el gobierno, dado que la venta de energía por parte del gobierno a empresas privadas, las ganancias o no ganancias que se obtengan, sí nos interesa a todos, porque es una entidad pública sobre la cual todos, ciudadanos, periodistas, podemos hacer todas las preguntas que consideremos necesarias. Totalmente. Penilei Ramírez, te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias. Te seguimos siempre ahí en @Penilei Ramírez en Twitter y muy, muy atentos a todos los trabajos periodísticos. Con toda la admiración, un fuerte abrazo. Gracias, Penilei. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.